separación del trabajo, hay una separación del trabajo que de algún modo se realiza entre las personas que participan dentro de lo que es un proyecto, ¿ya? Y que eso lleva muchas veces a un bajo compromiso, ¿ya? En la realización de este mismo proyecto y en sus resultados. ¿Bien? ¿Por qué planteo esto? Porque mi enfoque, al menos lo que voy a plantear hoy día, es que de algún modo todo el tema del cambio tiene que, primera cosa, que enfocarse muy precisamente a mi juicio, también a un enfoque de proyectos o de plan, ¿ya? Dentro de una perspectiva más bien administrativa, ¿ya? Nosotros para cambiar tenemos que plantearnos a su vez un proyecto, algún plan específico, ¿cierto? Que podamos llevar a cabo hacia el futuro, ¿ya? Pero tomando esta argumentación de Weisblut, ¿ya? Eh, Sigo con otra que dice que para que esto tenga sentido, tenga significado y tenga éxito, ¿ya? Tanto los individuos como los grupos de personas tienen que encontrar un significado de qué están haciendo y cómo lo están haciendo. ¿Bien? Aquí destaco las palabras que están en azul, individuos por un lado, pero también grupos, ¿ya? Porque estamos en instituciones. Y lo segundo que destaco es el qué, que estamos cambiando en rigor, pero también el cómo hacerlo propiamente tal, ¿ya? En el cómo, a mi juicio, está de algún modo el gran secreto de lo que, a lo que apuntaba Weisblut en el sentido de asegurar condiciones necesarias para que este cambio que se pretende sea exitoso, ¿ya? Dependiendo de acuerdo a ciertos parámetros, ¿cierto? Que nosotros entendamos de lo que es un proyecto o un plan exitoso, ¿ya? Por eso, primero quiero referirme a qué es lo que nosotros entendemos de nuestra perspectiva, lo que es un proyecto técnico, entre comillas, o un proyecto educacional, más allá de la nomenclatura o terminología que cada uno pueda tener respecto a lo que es un proyecto, un plan, etcétera, en el ámbito propiamente escolar, ¿ya? Consiste en definir qué y cómo, ¿ya? Consiste en agregar valor, ¿ya? Y supone alguna secuencia de actividades, indicando algunos tiempos responsables, etcétera, ¿ya? Y pretende facilitar la implementación de algo o la realización de algo. Y para eso supone previamente establecer un buen diseño. ¿Bien? Eh, pero ¿qué se busca con la gestión del cambio propiamente tal? Es de algún modo asumir que todo proyecto técnico, entre comillas, educativo, educacional, en un ámbito escolar, por ejemplo, genera fricciones, incomprensiones, resistencias, cambios de hábito e incluso surgen temores en las personas. Por lo tanto, cuando hablamos de gestión del cambio, ¿ya? Suponemos, de algún modo, hablamos de que todo proyecto educativo, todo proyecto de mejoramiento educativo, etcétera, supone también reconocer los impactos, ¿ya? Que pueden tener esos proyectos por técnicos que sean, en el sentido educativo propiamente tal, que esos impactos pueden generar en las personas, ¿ya? Y la gestión del cambio supone guiar a estas personas a través de dicho impacto y conducir a la institución hacia un nuevo equilibrio deseable. De igual modo destaco, cuando menciono la palabra gestión, estoy de algún modo también, tal vez por una sesgo más profesional propio, de personal mío, ¿ya? Estoy hablando de administrar adecuadamente, ¿ya? Hacer un diagnóstico, hacer un plan, darnos alguna suerte de organización interna, de recursos, y liderar, ¿ya? Como factor importante de ello, ¿ya? Por lo tanto, hay una orgánica para, de algún modo, organizar o dirigir, liderar, ¿ya? Coordinar este cambio y este impacto en las personas, ¿ya? Murillo y Krzyzewski, como se dice, indica, también nos indica que esta gestión del cambio en una institución escolar tiene que de algún modo promover una cultura mejora, ¿ya? No estamos hablando de cualquier institución, estamos hablando efectivamente de una organización escolar, ¿ya? Y una organización escolar que se caracteriza por ser participativa, una organización que debería tender a ser liviana, ¿ya? Descentralizada, ¿ya? Con mucha delegación, con mucha participación, autocompromiso y automotivación. Por lo tanto, también aquí hay elementos de corte cultural, más allá de lo propiamente administrativo, que son necesarios de considerar. Y lo segundo es que estos aspectos culturales también deberían reconocer y asumir una perspectiva de mejora. ¿Qué significa eso? Que de algún modo también estamos excluyendo acá otros enfoques que pueden haber en la administración, existen de hecho, que apuntan más a mejoras radicales, a mejoras verticalistas,
mejoras que de algún modo se imponen, y no se acuerdan en forma participativa. Por lo tanto, destaco la cultura de mejora, pero para un pensar y un actuar, como bien dicen estos autores, ¿ya? ¿Por qué? Porque independiente que nosotros tengamos un proyecto técnico espectacular, tengamos un plan de algún modo o una orgánica que nos ayude a gestionar este proyecto técnico desde el punto de vista del impacto en las personas, pueden suceder distintas reacciones, desde aquellos que niegan las cosas hasta aquellos que se dan por vencidos o que sienten de algún modo miedo, ¿ya? O cierta hostilidad por los proyectos o planes que de algún modo las instituciones, particularmente las escolares, pretenden desarrollar. ¿Bien? Quiero destacar entonces que dentro de la perspectiva que yo asumo, estos aspectos propiamente educacionales que deberían traducirse en un proyecto o un plan, deberían relacionarse, ¿ya? Y ser coherentes e incluso simultáneos con otros aspectos humanos. No es que de algún modo el impacto en las personas se evalúe o se pondere o se reconozca después que los planes o proyectos educativos se realicen. Tienen que ir a la par, en forma simultánea, ¿ya? Como único modo viable de que estos proyectos educativos, estos proyectos técnicos, por específicos que sean, ¿ya? Pueden implicar o pueden asumir a ciertas personas que el impacto es mínimo. No, tiene que de algún modo asumirse esta relevancia, esta coherencia entre estos dos mundos y esta simultaneidad que va desde la formulación de los proyectos, planes, hasta la realización, hasta el control incluso, ¿ya? Y sin duda en ello el liderazgo, ¿ya? Es fundamental. Ahora que estamos hablando de un proyecto técnico que nos lleva a cambiar algo, y un plan o tal vez una orgánica de gestión del cambio que nos lleva a apalancar adecuadamente o de algún modo evitar los impactos negativos de las personas, pero eso es de algún modo el futuro. Todo esto tiene que de algún modo también combinarse, relacionarse, hacerse coherente con una institución que está en marcha, ¿ya? Y ahí pienso que el liderazgo resulta fundamental, ¿ya? Y un liderazgo que de algún modo tiene dos flancos, uno que nos lleva hacia el futuro, a este mundo de la exploración que muchas veces se indica, ¿ya? Y otro liderazgo que nos permite desarrollar lo actual, mantener lo actual, porque esa es la base también para el futuro. Y pienso que ahí hay un desafío importante a nivel de liderazgo en términos de incorporar esta dualidad de lo actual, de lo conocido, de lo que es necesario de hacer bien, pero también del explorar, de algún modo ir construyendo este futuro a partir también de lo actual. Independiente que ese futuro que nosotros queramos sea muy distinto a lo que es nuestra realidad en el día de hoy. ¿Bien? Pero ¿qué es lo que hay que gestionar? Muchos elementos sin duda, ¿ya? Pero ahí se indican algunos, ¿ya? Pero yo quiero desarrollar algunos en particular y en forma muy breve, ¿ya? Para gestionar este proceso de cambio, asociado a cualquier proyecto o plan educacional en particular, es necesario reconocer expectativas que tengan las personas, ¿ya? Y que pueden ser favorables o contrarias a lo que nosotros pretendemos, pero de algún modo es importante reconocerlas. Y este reconocimiento y valoración de expectativas no es solamente desarrollarse en un primer momento, sino a lo largo de toda la formulación y ejecución y realización de estos proyectos que a nosotros nos puedan interesar desde el punto de vista educacional, ¿ya? Tenemos que conocer qué es lo que dicen, tenemos que descifrar el feedback, ¿ya? Y tenemos que, en base a eso también, hacer análisis de riesgo, análisis de impacto respecto a qué podría suceder mal, ¿ya? Qué podría de algún modo complicarle a las personas para efectos de que este proyecto que nosotros nos hemos pretendido, de cambio propiamente tal, sea efectivamente exitoso, ¿ya? Y ahí también el tema de las mitigaciones es pertinente, ¿ya? En términos de cuáles pueden ser las medidas de corte humano, a nivel sociocultural interno, a nivel de clima organizacional, ¿ya? Que nos permitan suavizar, minimizar, pero más que eso, incluso anticipar, ¿ya? Ciertos riesgos indeseables o ciertos impactos indeseables en las personas que cualquier proyecto podría conllevar, ¿ya? Es importante en esto reconocer la relevancia de la comunicación, ¿ya? Que es un proceso transversal, ¿ya? Y que va en todos sentidos, arriba, abajo, lateral, etcétera, ¿ya? Y la evaluación y seguimiento. Ahora, todos estos elementos, como bien Murillo y compañía plantean, ¿ya? Yo lo parafraseo un poco acá, este proceso no es lineal, ¿ya? Supone que hay feedback, efectos retroactivos, como ahí se dice, ¿ya? Y de algún modo lo que nosotros queremos es incorporar flexibilidad, originalidad, ¿ya? Y queremos que todo esto en definitiva sea útil y fácil de realizar, que este proyecto técnico llegue a buen puerto, ¿ya? Y para eso
este continuo que nosotros planteamos acá, ¿ya? Esta secuencia de expectativas, resistencia al cambio, riesgos, impactos y mitigaciones, es una cuestión que tiene que de algún modo tratarse en distintas etapas de tiempo, ¿ya? En distintos momentos, desde que tenemos la intención de realizar un cambio propiamente tal, hasta que efectivamente lo logramos. ¿Bien? Y así, por ejemplo, esta secuencia debería repetirse en distintas fases que nosotros de algún modo reconozcamos como importantes dentro de nuestro proceso de cambio para lograr esta situación futura que sea mejor respecto a la situación actual que tenemos hoy día. ¿Bien? Pero las comunicaciones y el feedback es fundamental de realizarlo en cualquier momento. Tenemos ciertos procesos transversales. Acá en toda esta secuencia que intento mostrar muy brevemente, sin duda el rol del líder es importantísimo, ¿ya? Porque la cuestión no es solamente formular proyectos técnicos, entre comillas, sino educativos, educacionales, como nosotros queramos llamarlos, ¿ya? Sino también asegurar las mejores condiciones para que estos cambios lleguen a buen término. Y ahí las variables más blandas, ¿ya? Como las que aquí mencionamos, ¿ya? Son fundamentales de tener presente. Además, teniendo presente que hay una institución actual que debe seguir funcionando, ¿ya? Y que debemos de algún modo integrar lo actual con el futuro que queremos ir logrando. Bueno, me refiero solamente a eso por ahora, y en términos de plantear algunos elementos que podrían ser relevantes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Claudio. Ahora vamos a invitar a Felipe que nos pueda compartir, ¿cierto?, sus ideas, fuerza en relación a el cambio. Súper. Oye, qué bueno tenerlos, qué motivados, motivadas, estar aquí a las 6 de la tarde, supongo que una jornada larga, y me imagino que la mayoría trabaja en colegio, en universidad o en otro lado, así que vamos a tratar de ser lo más ameno posible y que esto les sirva. Cuando me invitaron como al foro, esto tiene otra lógica a un seminario. Es un foro, la idea es intercambiar ciertas ideas, y para eso me gustaría como primero partir con esto. Entonces proponerle el siguiente ejercicio. Piensen en algo que ustedes han querido cambiar y no han tenido los resultados esperados. En cualquier cosa. Su trabajo, en su vida. Yo quiero cambiar esto y no me ha resultado. Quise probar esto en mi establecimiento y no me ha resultado. No sé si alguien me quisiera compartir. Nos quisiera compartir. Algo que intentó cambiar y no le resultó. María Eva, Ana Luisa, Daniela, Alejandra. Felipe, Sí. bueno, algo que es común que uno de pronto quiere cambiar siempre en las organizaciones es como la disposición de las personas a colaborar, ¿verdad? En forma natural. Y esto a veces, muchas veces no resulta, pues, a pesar de las distintas acciones que uno trate de implementar. Ya, súper. Gracias, Omar. No sé si hay algo más, algo que han querido cambiar y no les ha resultado. No, todo les ha resultado, o no han querido cambiar nada. ¿No, Daniela? Aurora también está por ahí. Mira, hola, buenas, perdón, activé el micrófono nomás, no Sí. pedí la palabra, estoy igual que los enanos, perdón. Mira, sabes que estaba pensando que una de las cosas que hemos intencionado cambiar en nuestro establecimiento tiene que ver con poder promover de alguna manera mayor autonomía dentro de algunos procesos. Sin embargo, ha sido complejo ese cambio, no lo hemos logrado y creo que es también, como decía ahí Claudio, quizás no hemos visto como algunos elementos para mitigar, no hemos visto, ¿verdad?, algunos elementos que nos permitan propender el cambio de algunas acciones. O sea, efectivamente, desde la mirada más sistémica, creo que nos hemos enfocado solo en un punto y eso ha perjudicado o ha generado el no cambio. ¿Ya? Como continuar con la misma práctica a pesar que según nosotros hemos intencionado que, no sé, por ejemplo, si nos damos cuenta de que tenemos estudiantes que no están asistiendo, que rápidamente los profes nos den las luces de alerta de que no están asistiendo y no nos demos cuenta después de un largo periodo, sobre todo en esta modalidad virtual. ¿Te fijas? O sea, esa autonomía, a eso me refiero, esa como proactividad
de parte de algunos colaboradores no ha estado tan activa en este tiempo virtual, ¿ya? Y eso creo que merma, bueno, el aprendizaje de los niños y niñas, por cierto. Eso, Felipe. Gracias, Daniela. Ahí Geraldine también dice la motivación de los estudiantes, que ha tratado de cambiarla, pero no por la nota, como que pareciera ser que todavía los estudiantes siguen aprendiendo porque quieren una nota, y ahí eso no lo ha logrado cambiar. Muchos ejemplos de cosas que hemos querido impulsar como cambio y no han tenido los resultados esperados. Entonces, cuando planifiqué esto, dije, a ver, ¿qué puede ser útil para alguien que ve en un foro a las 6 de la tarde que le sirva? Es, ya, como yo he tratado de implementar cosas que debiese estar atento para que funcione. Entonces vamos a revisar algunos elementos más teóricos que podrían ayudarnos a dar pistas de, yo quiero implementar un cambio para asegurarme que podría funcionar de mejor forma. Entonces, primero, cuando el cambio está pobremente conceptualizado o no se ha demostrado claramente quiénes y cómo se van a beneficiar. Entonces puede ser que ahí como que el sentido del cambio no esté bien claro. Entonces por eso también puede fallar. Muchas veces uno dice, para mí como equipo directivo de gestión, yo tengo súper claro que hay que cambiar. O sea, obvio que los profes tienen que cambiar por la disposición porque tenemos que colaborar. Pero como un profe no lo entiende. ¿Por qué yo tengo que dar de mi tiempo para juntarme con otro profe si estoy haciendo bien mi pega? Eso significa que está pobremente conceptualizado el cambio, no entiendo por qué. Entonces lo primero, que tenga un sentido compartido. Lo segundo, puede ser cuando el cambio es demasiado ambicioso. Si ustedes quieren, como en general pasa cuando llegan a un establecimiento nuevo y queremos cambiar todo, a partir de tabla rasa. Entonces ahí dice, oye, el cambio es demasiado ambicioso, en el corto plazo yo quiero conseguir muchas cosas y los profes se desesperan o se frustran. Y eso hace que nosotros estemos como bien trabajando en distintos frentes. Oye, es gigante el cambio, yo quiero cambiar acá la cultura. No sé, mira acá los estudiantes, los profes, nadie quiere estar acá, todos se quieren ir. No. Oye, pero a lo mejor un pequeño cambio es mucho más importante hacerlo que pensar en cambiar toda la cultura. Eso es muy difícil. O lo otro, que lo contrario, tampoco puede funcionar cuando el cambio es muy específico y muy limitado. Eso tampoco tiene tanto efecto, ¿ya? Lo otro que plantea la teoría, que puede ayudar a explicarnos por qué fracasan los cambios, es cuando es demasiado rápido. Cuando queremos como esto cambio, o sea, por ejemplo, esto del que decía ayer el de las notas, culturalmente los cambios que son desde el ámbito cultural demoran más tiempo. Entonces, generaciones por generaciones los estudiantes se han movido en torno a las notas. Ahora que desaparece un poco en la pandemia, ¿no? Ya un cambio que es lento. Entonces, ¿cómo los estudiantes, por qué no mandan guías? Porque antes a lo mejor mandaban guía o hacían las tareas porque tenían notas. Ahora si no las tienen, ¿por qué no las hacen? Entonces es el reflejo de la cultura. Y lo otro es cuando también el cambio es demasiado lento. O sea, entonces ahí hay que ser como hábil en la velocidad del cambio. Es una habilidad compleja. Muy rápido lo que estoy pidiendo a los profes con las capacidades que tienen, o muy lento, al revés, como que ellos lo podrían hacer más rápido. Cuarto elemento que podría ayudar a explicar por qué a veces fracasan las cosas que proponemos, como impulsamos en cambio, cuando tenemos pocos recursos. Entonces, cierto, le decimos a los profes, ya, ustedes tienen que ahora, la pandemia, tienen que hacer clases virtuales. Entonces ya cambiamos y no sé qué, y a lo mejor los apoyos que les proveímos fueron muy escasos. Entonces esperábamos que ese cambio fuese más rápido. Y lo otro que es muy común en las organizaciones escolares es que cuando impulsamos un cambio, ponemos como toda la carne en la parrilla. Una vez que están dando, pum, sacamos todos los recursos y nos movemos para otro lado. Entonces, en general, los cambios también requieren como ir andamiaje, no es solo el inicio, y eso es como súper tentativo, sobre todo porque impulsamos algo y lo comunicamos públicamente, decimos así va a funcionar y luego sacamos el impulso. Otros tres elementos que pueden ayudarnos a explicar esto, como cuando hay una carencia de visión a largo plazo. Es como que hay que cambiar ahora rapidito, pero no tenemos como claro cuál es el norte. Entonces eso también es importante para los profes, para los estudiantes, para los apoderados, entender cómo este cambio se inserta en lo que queremos ser en un futuro. ¿Ya? Otra idea es cuando el personal no tiene compromiso con el cambio. Y eso es como, ¿qué le preocupa o qué ganancia va a tener a nivel personal la persona con el cambio? Entonces uno plantea a nivel organizacional, vamos a hacer esto. Entonces, oye, y estos profes súper desmotivados, no me siguen, no sé, pero a lo mejor no logran ver qué ganancia individual en su propio desempeño, porque también hay algo de eso, va a estar asociada al cambio. Y lo otro es cuando está muy controlado por los líderes. Y ahí también lo decía Claudio, cuando hay escasa participación, cuando hay escasa colaboración, eso disminuye el involucramiento. Entonces un cambio que no genera la capacidad para que todos podamos agenciar el cambio tiene menos posibilidades de ser exitoso en términos escolares. Y finalmente,
cuando el cambio está muy aislado. O sea, se piensa desde una mirada muy micro, miope, que ese cambio va a generar un giro cultural o giro organizacional súper amplio, pero en realidad los cambios también tienen efectos como medidos, y ahí hay que sopesar en términos de liderazgo si el cambio lo estamos posicionando de manera muy aislada o lo estamos comunicando como algo que es más sistémico, ¿ya? De aquí también hay algunas lecciones del cambio que también plantea Fulan y subrayé 4, ya como el espacio es breve. Entonces, lo primero, que cuando es algo súper importante, por ejemplo esto que señalaban de las notas, o la disposición de los profes, o la autonomía, no puede ser impuesto. O sea, como que los cambios en general necesitan sentirse. Y ahí uno cambia. O sea, cuando uno dice, ¿cuándo voy a bajar de peso? Cuando el botón ya no me cruza, cuando explotó. No es porque me están diciendo, a mí me lo han dicho toda la vida, tenés que bajar de peso, o tenés que hacer actividad física. No, ahí yo, pero cuando yo lo siento ese cambio, voy a hacerlo. No porque me lo están diciendo. Lo mismo pasa en la escuela. Toda la vida nos han dicho que tuvimos que trabajar con la tecnología. Hasta que no pudimos ir al colegio, no estábamos trabajando en Google Drive. Y siempre estuvo. Era porque no lo necesitamos, no sentíamos que lo necesitamos. Lo mismo pasa en los cambios. Lección 2. Cuando el cambio es un viaje, no es lineal, no es un modelo. Entonces también eso es como que hay que estar abierto y como de mente, de corazón y de emoción, a decir, ¿sabes que hay cosas que pueden resultar, no pueden resultar, puedo avanzar, puedo retroceder? Los problemas van a tener que ser sus amigos. Entonces no hay que ver los problemas como una piedra, sino que al contrario, como una oportunidad. Súper fácil y bonito decirlo, difícil hacerlo. Oye, pucha, ya este profe me está boicoteando la idea. Oye, ya, a ver, de nuevo viene en el consejo me dijo tal cosa. Ese es un problema, y ahí hay que ver como no buscar la solución al problema, sino entender en la lógica del cambio por qué aparece ese problema. Más que pensar inmediatamente la solución como reactivo. Tengo que darse una vuelta y decir, oye, a ver, algo me quiere decir este profe que es sintomático del cambio que estamos implicando. Y por último, en términos más de liderazgo distribuido, cada persona es agente del cambio. O sea, si a mí me importa cambiar algo, yo también debiese estar involucrado en la toma de decisiones o tener algún poder de agencia en ese cambio. Para no olvidar, algunas ideas clave. Primero, como tiene que quedar clarito por qué necesitamos cambiar. O sea, ¿por qué los estudiantes hoy día no tienen que seguir aprendiendo por la nota? ¿Por qué los profesores deben disponerse a colaborar? Si yo no lo entiendo, muy difícil que pueda cambiar. Entonces, claridad en el qué y en el cómo, y el para qué. Que ya también lo mencionaba Claudio. En general, el cambio no se improvisa, ¿no? Como un esfuerzo planificado, ¿ya? Y por lo mismo, tengo que estar súper consciente de cuáles son los procesos que debo llevar para ir planificando el cambio y a quiénes involucrar, en qué momento, cuándo no, cuándo sí, etc. Multidimensional. Uno en general hace un cambio, es como un efecto dominó. Uno hace un cambio en una pieza, algo pedagógico, pum, impacta en convivencia. O al revés, hago un cambio en la orientación, en el ramo de orientación, pum, me lleva a matemática. O sea, como que piensen que siempre este cambio puede tener efectos esperados e inesperados, y eso también hay que preverlo. Requiere sistemas de apoyo. O sea, no solo hay que impulsar el cambio, sino que también hay que pensar cómo ese cambio lo voy afirmando a través del tiempo. Si le saco el apoyo como el andamiaje, es muy poco probable que ese cambio sea fructífero. La resistencia es clave. No es algo negativo, sino que es natural. O sea, cualquier cambio tiene aparejado resistencia. Esa resistencia puede ser de dos tipos, más pasiva o activa, que también ahí tenemos ejemplos muchos en los profes. Por ejemplo, alguien que es más una resistencia más pasiva, sí lo voy a hacer, director, sí lo voy a hacer. Uno sabe que no lo va a hacer, pero le dice que lo va a hacer. Uno dice, no le creo. O al revés, más activa, este profe que en el consejo te boicotea la idea y te va, es que yo no estoy de acuerdo, es que el colegio de profesores dice esto, pero ya, ambas resistencias son naturales, pero si hay mucha resistencia, o sea, si tengo un cuerpo de profe muy enajenado y que no quiere el cambio, probablemente no es el mejor momento para hacer el cambio. Y me están dando pistas organizacionales. Oye, alto, stop. Si hay muy baja resistencia, puede ser hasta apatía o cinismo de los profes. Y eso también es preocupante. Cuando un cambio surge facilito, oye, a lo mejor no es tan sentido, no es tan necesario. ¿Por qué? Porque el cambio requiere resistencia. Cambio y resistencia van íntimamente ligados. Esta frase me gusta harto, que es no matar al mensajero, y nos pasa harto en los colegios, que en general tenemos este típico profe o profesora bien conflictiva, que uno la tilda como conflictivo, conflictiva, y dice, oye, está siempre a portilla, siempre cualquier cosa, no, pero es que no, que en qué momento, cuánto tiempo, que nos pagan lo mismo.
ese es el mensajero. Probablemente ella o él es vocera de los otros profes y uno al final se la agarra con ella o él. Pero él lo único que hace es comunicar lo que los otros demás piensan, que se quedan callados. Entonces yo no tengo que matar al mensajero porque el mensajero me está diciendo cosas que los otros también lo piensan, pero no se atreven a decir. Y uno siempre como que se enfresca la discusión con la persona que lo dice. Entonces ahí hay una pista súper clave de el mensajero es clave, súper clave. No hay que matarlo nunca. Qué bueno que me dijiste eso. Oye, súper importante lo que tú dijiste. Y ensalzarlo, porque en definitiva está diciendo lo que los demás piensan, pero no se atreven a decir. Y lo otro que en el cambio, y esto es súper común como los profes, que es como pifia de mal sesgo de nosotros, que siempre creemos, algo se trae entre manos, está haciendo este cambio porque algo quiere mover, algo quiere conseguir. Entonces también piensen ustedes qué agenda oculta creen que los profes podrían interpretar cuando ustedes están implementando un cambio. ¿Habrá alguna agenda oculta que los profes creen? Es que este profe está haciendo esto porque justo hay carga horaria ahora. No, es que justo está haciendo esto porque como se peleó con la otra, va a hacer... Entonces, al final es como, ¿qué agenda oculta creen ustedes que podría generar este cambio? En términos más pedagógicos. Lo que pasa es que ahora, como la pandemia vino a quitar las notas, el profe va a mover tal cosa. O sea, los profes somos buenos para pasarnos películas, y en ese pasarnos películas hay mucha agenda oculta. Entonces, un cambio que está bien explicitado, como al principio, da la necesidad del por qué hay que cambiar, disminuye esta idea de que algo queremos conseguir por detrás. Esas son como más o menos ideas de que podrían servir bien concretas, bien prácticas para iluminar y para entender mejor cómo hacer un cambio más efectivo. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias a Claudio y a Felipe por las presentaciones. Vamos a dar paso ahora a las preguntas al foro, ¿cierto? Que puedan comenzar a hacer ciertas preguntas, observaciones, comentarios respecto a estas ideas que nos han planteado Felipe y Claudio sobre la gestión del cambio en las escuelas. Posteriormente, que después ustedes se genere esta conversación, ellos van a tener 5 minutos cada uno para que puedan hacer una síntesis y cerrar las ideas en función de lo que ellos plantearon y también los comentarios que pueden haber salido aquí en la audiencia. Así que tienes la palabra. ¿Alguna pregunta, algún comentario que quieran plantear a los expositores o en relación a lo que ellos nos señalaron, nos expusieron? Bien, Alejandra, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. La verdad es que más que pregunta, yo quería reforzar algunos de los elementos que presentó Felipe recién, y sobre todo quedarme a partir también de mi experiencia liderando establecimiento en promover la visión del cambio como un viaje. Yo creo que es muy inspirador y creo que permite también dar esa flexibilidad que se necesita dentro de las comunidades, porque la escuela es compleja, es dinámica, es multifactorial, está intervenida también por los elementos internos y externos. Entonces, dada la complejidad, claro, lo que planteaba Claudio al inicio respecto de la necesidad de tener un diseño, ¿verdad? Y una planificación, pero me parece que hoy día las comunidades perciben mucho mejor la propuesta, la proposición de cambio cuando es planteada como un viaje, como un viaje. Yo tengo un texto que es el viaje a Ítaca, que es más importante el camino que la meta, ¿ya? Y creo que eso seduce bastante en el buen sentido a las comunidades, sin perder de vista lo técnico, digamos, el diseño, pero creo que es muy inspirador, porque nos permite saber que, claro, que van a haber errores, que van a haber aciertos, que hay cosas que se pudieron haber hecho mejor, pero en ese caminar está precisamente la riqueza y lo que termina haciendo que las comunidades crezcan.
Así es que eso, rescatar de todos los elementos que mencionó, fundamentalmente ese, y lo otro, la fundamentalidad, que para mí resume un poco los últimos elementos que también mencionó Felipe, de la micropolítica. Yo creo que tener un buen diagnóstico o estar muy alerta siempre al panorama de la micropolítica de la escuela es muy, muy necesario para realizar los cambios. Un poco lo que decía recién Felipe de esta figura del mensajero, me quedé con eso porque es como un clásico dentro de las comunidades. Efectivamente, ahí hay como una lógica muy desde la partida de ajedrez, en un buen sentido también, ya no es de que seamos contrincantes, pero también está ahí el despliegue de lo estratégico y de estar muy atenta a la micropolítica. Por lo menos desde mi experiencia yo le he dado siempre mucho valor a aquello y a poder hacer una buena lectura porque está la escuela como formal o oficial y está la otra escuela que subyace ahí a toda esa dinámica. Así que eso, quería compartirles como esa reflexión y también desde la experiencia dos elementos que para mí son clave. Una, el cambio como viaje, como propuesta, y la otra también de la fundamentalidad de la lectura de la micropolítica de la escuela. Perfecto, muchas gracias Alejandra, muy interesante tus planteamientos. Vamos a darle la palabra ahora a Omar, que tiene la manito levantada también. Sí, muchas gracias, Verónica. Bueno, en primer lugar, agradecer y felicitar, ¿verdad?, a Claudio y a Felipe por compartir con nosotros, ¿verdad?, estas interesantes posiciones de un tema que es súper apasionante para todos quienes trabajamos en educación, que es la gestión del cambio. Tengo más que nada como alguna reflexión para que cualquiera de ustedes luego la pueda, digamos, complementar. Eh, claro, o sea, ustedes hablaron de temas muy importantes que es que muchas veces se omite el qué y cómo, el qué cambiar y cómo cambiar, o sea, hay un escaso convencimiento de las personas porque tal vez el propósito del cambio, el para qué cambiamos, muchas veces no está lo suficientemente, digamos, internalizado en la comunidad educativa. Y ahí vienen, ¿verdad?, estas resistencias, unas más fuertes que otras, como bien planteó Felipe, pero que son buenas y son inherentes también a los procesos de cambio. Del punto de vista del liderazgo, lo que me gustaría tocar es que muchas veces los líderes, cuando proponen una transformación, lo hacen eh, desde una perspectiva más bien discursiva. Tenemos que cambiar porque es súper importante, pero luego no se suman al proceso de cambio y eso genera, diría yo, escasa coherencia, en el sentido de que la coherencia muchas veces no es que sea instrumental, no es que yo tenga que tener el PI alineado con el PME y vigilar que las prácticas se hagan, sino más bien la coherencia se logra, como dice Fulan también, a través de las interacciones, a través de las interacciones diarias y cotidianas. En ese sentido, me gustaría que luego también puedan comentar cómo es, o sea, la relevancia del líder en modelar el cambio, en ser parte también de las prácticas cotidianas que las transformaciones requieren, o de las transformaciones que se quieren lograr. Aprender junto al profesorado, ofrecer los apoyos técnicos, pero también el ser parte del aprendizaje de esta transformación. Muchas veces los equipos directivos cuando plantean los cambios dan por sentado que ellos saben hacia dónde ir y muchas veces eso no es así, es un descubrimiento también, como es un viaje. También es un descubrimiento ver que nos vamos a encontrar en el camino y en la medida que los líderes se sumen como uno más al proceso de transformación, seguramente va a tener mayor éxito este proceso. Así que solo eso, que muchas veces desde el liderazgo se propone el cambio de una perspectiva más bien discursiva, del deber ser, pero luego no nos sumamos como parte del cambio cuando lideramos en el día a día, en la interacción cotidiana, y eso, digamos, va en contra de este sentido de coherencia necesario para la innovación. Bien, no sé quién parte, Claudio o Felipe. Sí, Ya, sí, Claudio. gracias, Verónica. Bien, mira, considero que lo que plantea Omar es muy pertinente. Él planteó varios elementos, pero destaco dos palabras importantes que mencionó: aprendizaje e innovación. ¿Ya?
Los cambios sin duda están asociados al concepto de aprendizaje y al concepto de innovación. Y en ese aprendizaje pienso que todos están invitados y exigidos, en el buen sentido del término, a participar. Entonces ese líder o ese directivo de establecimiento escolar que de algún modo plantea solamente directrices generales, ¿ya? Que yo creo que son necesarias, ¿ya? El viaje que mencionaba Alejandra yo lo entiendo, pero por etéreo que sea un viaje que puede realizar un joven al extranjero, hay ciertos lineamientos, ¿ya? O ciertas finalidades, ¿ya? Por lo tanto, ese líder, insisto, que es solamente el director de orquesta en un sentido antiguo el término, que plantea directrices o que da instrucciones y que después solamente se involucra a controlar o a supervisar que las cosas se hicieron de acuerdo a lo establecido previamente, yo creo que ese es un líder que está en franca retirada, ¿ya? El líder sin duda tiene que ser participativo y tiene que participar de los procesos de aprendizaje que surjan, ¿ya? Ahora, se espera, ¿cierto?, que este líder tenga la capacidad efectivamente de solucionar los problemas que hayan, las resistencias que surjan, ¿ya? Minimizar los riesgos que puedan apreciarse y también plantear ciertas medidas que de algún modo nos puedan ayudar a ello. Y en ese sentido, y un poco también para fomentar, si ustedes lo estiman en la conversación, yo en ese sentido estimo que en las organizaciones y también las organizaciones escolares, el liderazgo está en deuda, ¿ya? Yo planteaba la idea de que un líder tiene que saber dirigir, administrar, coordinar los esfuerzos de lo actual y de lo futuro, ¿ya? Y eso supone dos perspectivas distintas, ¿ya? Que yo muchas veces no las veo, ¿ya? O los directivos se dedican a lo actual y lo futuro, este cambio que viene se deja un poco a otros, ¿ya? O se dedican solamente al cambio futuro, dejando más de lado lo actual. Y toda esa riqueza, esos efectos sinérgicos que podrían haber en esas dos perspectivas. Y en ese sentido, yo estimo, insisto, que creo que está en deuda, ¿no? Yo todavía no veo un liderazgo disruptivo, ¿ya? O con un componente disruptivo que ayude a que las otras personas cambien, ¿ya? Y que entiendan que el cambio puede ser favorable y que hay que anticiparse a él, y no en forma reactiva meramente, ¿bien? Y para eso tenemos que tener un liderazgo más de disrupción, en un buen sentido de la palabra, como se habla hoy día en la actualidad, pero también de continuidad, porque no podemos sacrificar la institución actual por un cambio, por una situación futura que todavía ni siquiera surge. ¿Me explico? Entonces esa habilidad yo aún Omar la he hecho de menos, digamos, esa dualidad en el buen sentido del término. En administración se habla de explotación en el buen sentido de la palabra, ¿cierto? De lo actual, y exploración del mundo futuro. Y el rol hay un rol doble ahí que asumir. Eso por mi parte, Verónica. Felipe. Sí, yo creo que también es importante lo que señalaba Omar en el sentido de modelar el cambio. Entonces, como hacerse la pregunta uno, como los equipos directivos, ¿qué estamos modelando cuando pedimos cambiar? Entonces también muchas veces le decimos, tienes que cambiar esto, profesor, tienes que trabajar con los demás en equipo, tienes que escuchar más, tienes que motivarte más, etc. Y al final uno se pregunta, bueno, yo me motivo más, a mí me gusta trabajar con los otros. Esas como que son las preguntas que también, en la medida que estoy exigiendo a los profesores a hacer algo, los estoy presionando a hacer algo para cambiar, yo también debiese mostrar eso como actitud de habilidades de manera pública, ¿ya? Eso es súper importante, porque puede ser que a nivel individual un docente lo tenga claro, pero los consejos, las reuniones, eso es como importante, creo, demostrarlo. Y lo otro, que hay una pregunta que me hace Sí, hay una Geraldine, dice, pregunta. ¿cuál sería la mejor estrategia para poder impulsar un cambio? En general, cuando se pregunta, todo eso siempre es fácil contestarla, porque depende, siempre es fácil contestar, depende, es situacional. Pero yo creo que ahí, como la mejor, ¿cuál es la mejor como estrategia, tips, etcétera? Conversarlo con los profes. O sea, en general, cuando uno lo piensa solo, siempre se encuentra la razón. Hoy sí, que no, estoy bien, sí, por aquí va, en fin. Entonces, cuando uno abre la caja y lo pone a discusión con los profes, tiene muchos impactos, pero yo veo como dos cosas súper importantes para la organización. Uno,
que el líder no está concentrando como el camino de la decisión, y lo segundo, que está generando distribución y capacidad colectiva de tomar ciertas decisiones. Entonces, ahí como la recomendación, ¿cuál sería lo mejor para eso? Conversarlo con los profes, incluso así como, ¿cuál sería la mejor opción de hacer este cambio? ¿Es pertinente hacerlo ahora? ¿Esperamos un rato? ¿Seguimos con esto? ¿Le damos vuelta? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿Hasta qué punto? O sea, como ese tipo de preguntas, conversarlas. Entonces, lo que no se conversa no existe en la organización. Bien. Bueno, seguimos atentos y abiertos a las preguntas, a los comentarios, a las observaciones, a los aportes que puedan Hola, ir buenas. haciendo. Ahí, Matías, tiene una Hola, ¿cómo pregunta. estás? Bueno, primero saludar a Felipe, a Claudio y a Omar. Un gusto verlos de nuevo. Yo me integré un poco tarde, pero un poco integrándome a la conversación, quería plantearle unas preguntas ya desde lo que ustedes ven un poco de esto del cambio. Primero, como desde dos dimensiones. Primero, ¿cómo creen ustedes que las políticas de rendición de cuentas afectan este liderazgo que se requiere, o de qué forma están impactando a esta innovación, ¿no es cierto? Este liderazgo un poco más rupturista que plantea el profesor Claudio. Y por otra parte, ¿qué rol le ven también al liderazgo como hacia externo, ¿no es cierto? Hacia generar redes. ¿Cómo lo ven en ese sentido? ¿Qué posibilidades hay ahí del cambio y cómo se está dando, y qué barreras ven, o qué necesidades ven respecto de eso? Bien, si me permites, Verónica, sí. Sí, por supuesto. Matías, sí, gusto de verte, Matías. Bueno, mira, yo pienso que tú planteas un tema importante, digamos, ¿cierto? En general, las políticas de rendición de cuentas son, primera cuestión, apuntan a a verificación de resultados, primera cosa. Segunda cosa, en forma ex post, posteriores, obviamente, a que las cosas sucedieron. ¿Ah? Tercera cosa, por lo tanto, no reconocen la importancia de los procesos que hay para lograr o para llegar a esos resultados, y probablemente menos se reconocen también los problemas que pueden haber habido ahí, que explicaran una métrica que tal vez no es la más óptima desde el punto de vista de la estandarización que se pretende. ¿Ya? Yo creo que ahí hay elementos. ¿Ya? También otros elementos que yo entiendo que pueden jugar en contra son que estas políticas de rendición son muchas veces estándares. ¿Ya? Son para todos las mismas, digamos, ¿ya? Y eso yo creo que atenta contra la institucionalidad de cada establecimiento escolar, respecto a la riqueza de cada establecimiento escolar, y la particularidad de cada uno. Tienen miembros diferentes, partamos por ahí, digamos. Entonces, difícilmente métricas de algún modo estándares pueden, entre comillas, achuntarles a todos los casos posibles, digamos, ¿ya? Entonces yo creo que ahí eso atenta sin duda contra la realización de cambio, y sobre todo la realización de cambio más de ruptura, digamos, ¿ya? Y ruptura no me refiero a borrón y cuenta nueva, no, no, para nada, digamos, ¿ya? Pero sí en el sentido de incorporar tal vez dosis más grandes de creatividad o de originalidad, digamos, ¿ya? A los proyectos propiamente tal, a los planes propiamente tal, etcétera, ¿ya? En ese sentido yo sigo apostando a la cultura organizacional, ¿ya? Y en el sentido que puede de algún modo suavizar, minimizar estas políticas estándares que muchas veces se establecen desde los niveles centrales y que no cooperan mucho a ello, digamos, ¿ya? Además pienso que muchas veces esas políticas de rendición del resultado pueden ser hasta injustas, digamos, ¿ya? En el sentido de que abundan proyectos de mucho tipo, de naturaleza muy variada, de muchos tipos, ¿ya? Pero yo dudo que a los profesores, a los docentes que están tratando de crear valor en la sala de clase, asumo que eso es lo relevante, por cierto, ¿ya? Los apoyos a esos docentes no vienen junto con esas mayores exigencias, digamos,